El aire en el estudio era denso, frío. El micrófono captó el temblor de su voz, pero la cámara se enfocó en su mano. Una mano desnuda. La piel pálida donde una vez descansó un anillo de bodas. En ese instante, el príncipe Harry no solo anunció un divorcio, encendió la mecha de una guerra que podría consumir a la corona. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas, hasta que la onda expansiva se vuelve innegable. La noche del 26 de enero de 2026, en la quietud controlada de un estudio de West Hollywood, el príncipe Harry, duque de Sussex, comenzó la demolición sistemática de su propio cuento de hadas. No estaba en un salón del Palacio de Buckingham, ni en una fría sala de tribunal. Estaba sentado frente a Jimmy Kimmel, en una transmisión especial que prometía una conversación íntima, pero que se convirtió en una declaración de guerra. El aire del estudio, usualmente cargado de risas y aplausos, era denso, pesado, con una tensión casi palpable, como una tormenta antes de tocar el suelo. Harry no vestía los símbolos de su rango. Se había despojado de los adornos reales por un simple jersey negro de cuello redondo, una armadura de luto para el hombre que una vez fue el príncipe más querido del mundo. Pero la ausencia más elocuente, el vacío que gritaba más fuerte que cualquier palabra, estaba en su mano. Su anillo de bodas, aquel símbolo de una historia de amor transatlántica que prometió redefinir la monarquía, había desaparecido. En su lugar, solo quedaba la piel pálida, un testimonio silencioso de un pacto roto, de una promesa convertida en cenizas. Cuando habló, un temblor recorrió el micrófono, una vibración física de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Su voz, cruda y quebrada por una emoción que parecía a la vez ensayada y agonizantemente genuina, pronunció las palabras que incendiarían los medios de comunicación de todo el mundo. «Esto ya no se trata de Hollywood», declaró, con un tono que mezclaba el agotamiento de un soldado con la determinación de un mártir. El golpe final, el que haría temblar los cimientos de Windsor, llegó tras una pausa cargada con el peso de años de especulación y dolor contenido. Voy a seguir adelante con una conferencia de prensa en Londres este febrero para declarar mi decisión de solicitar el divorcio de Meghan Markle. La declaración no fue solo una noticia, fue un acto de profanación institucional. Un príncipe de sangre, el hijo de Diana, rompiendo el código sagrado de los Windsor en la plataforma más pública posible. «Esto se trata de traición», continuó, y cada palabra era un golpe de martillo sobre el cristal de la monarquía. Se trata de dignidad, y se trata de la verdad. En esa frase, Harry no solo anunciaba el fin de su matrimonio, declaraba la guerra a la narrativa que lo había mantenido prisionero y abría las puertas a un conflicto que amenazaba con arrastrar a la propia corona a las profundidades. El anillo estaba roto, y con él, el silencio que durante un siglo había protegido a la casa de Windsor. La confesión de Harry fue más que una simple revelación. Fue la autopsia de un matrimonio, realizada en público para que el mundo entero la presenciara. Pintó una imagen oscura y humillante de los últimos días de su unión, describiéndose a sí mismo como un hombre profundamente traicionado y un padre al límite. Su relato se centró en un día específico, el 23 de enero, la fecha en que Meghan Markle había abandonado abruptamente su residencia de Montecito. Sus palabras de despedida, según Harry, no fueron de tristeza, sino un repudio mordaz de la vida que habían construido. «He terminado de fingir», le habría dicho, con la frialdad de un director ejecutivo cerrando una empresa fallida. La razón que dio no fue una simple disputa conyugal, sino un ascenso estratégico. Meghan, supuestamente, había encontrado un nuevo mecenas, un hombre al que se refirió vagamente como un miembro de la realeza de Oriente Medio, alguien, en sus palabras, más digno de su tiempo, su imagen y su futuro. En un acto de crueldad que helaba la sangre, comparó a esta nueva y misteriosa figura con su marido, desestimando a Harry como un simple royal arruinado que se aferra a la relevancia en Hollywood. Este acto de desnudar las cicatrices privadas de su matrimonio en un podcast comercial es una herejía institucional sin precedentes. El lema de los Windsor, «Nunca te quejes»,
nunca des explicaciones, no era una sugerencia. Era el núcleo de su existencia. Un código diseñado para mantener el misterio y la majestad intocable de la corona. Los historiadores reales de inmediato trazaron paralelismos, no con los divorcios reales pasados, envueltos en un silencio respetuoso, sino con el conflicto emocional que siguió a la separación de sus padres, Carlos y Diana. Pero esto era diferente. La entrevista de Diana en Panorama fue un grito de auxilio, un intento de ganar la simpatía del público. Las confesiones de Harry, en cambio, sonaban como una deposición judicial presentada ante un jurado mundial. Era la salva de apertura calculada en una guerra por la custodia, los activos y, lo más importante, la narrativa completa de su vida. Ya no era un príncipe suplicando comprensión, era un litigante, un padre acorralado, utilizando la poca plataforma que le quedaba para luchar en una batalla que sus antepasados habrían librado en la sombra de capillas privadas y despachos de abogados. La herida de Windsor, una vez más, estaba abierta para que todos la vieran, y esta vez sangraba en suelo extranjero. Mientras el príncipe Harry desmantelaba su vida en las ondas de radio, Meghan Markle estaba, con una precisión clínica, construyendo una nueva. Su partida de Montecito no fue la huida de una esposa desconsolada, sino la ejecución deliberada de un cambio de poder geopolítico. La evidencia es fría y precisa. Los datos de vuelo confirmados muestran que a las 10:12 p.m. del 23 de enero, un Gulfstream G650, con un número de registro vinculado a un holding catarí, despegó del aeropuerto de Burbank. Testigos presenciales, cuyas declaraciones fueron corroboradas por personal de tierra, confirmaron que la duquesa estaba a bordo, acompañada por 2 guardaespaldas, 4 maletas de diseño y un hombre identificado únicamente como el señor Al-Fayed. La propia trayectoria del vuelo fue una declaración de intenciones, una escala en París, el epicentro del lujo del viejo mundo, antes de ser redirigido a una terminal de jets ejecutivos en Abu Dhabi, el corazón del poder del Nuevo Mundo. En cuestión de días, el plan se hizo inquietantemente claro. Aparecieron imágenes sin subtítulos en periódicos de Oriente Medio, fotografías discretas pero calculadas que mostraban a Meghan visitando el exclusivo Royal Emirates Club en Dubái, un santuario para la nobleza del Golfo. Una grabación de audio filtrada por un contratista de seguridad y cuya autenticidad fue confirmada más tarde por expertos forenses, capturó su voz. Se refería a su nuevo benefactor como un príncipe de verdad, no uno roto, alguien que no necesita Netflix para ser relevante. Pero la revelación más sísmica fue su declaración de propósito. En Gran Bretaña me despojaron de todo menos de los chismes. En el Golfo tendré un título, dignidad y un futuro. Seré una princesa, pero no en Windsor. Esto no era un cambio de residencia, era un cambio de dinastía. Fuentes cercanas al palacio, hablando bajo estricta condición de anonimato, describieron al rey Carlos como extremadamente perturbado. Habían recibido informes de inteligencia que revelaban que las conversaciones diplomáticas informales de Meghan con líderes del Golfo comenzaron ya en noviembre de 2025. Los expertos lo llaman la táctica Diana inversa. La princesa Diana usó su vulnerabilidad y sus esfuerzos humanitarios para construir una plataforma global independiente de la corona. Meghan, por otro lado, parece estar cambiando su linaje real por un estatus extranjero, no para ganar la compasión del mundo, sino su admiración. Este es el amanecer de un nuevo poder, uno que la casa de Windsor no puede controlar y apenas comienza a comprender. El plan de Meghan en el Golfo no era una improvisación, sino una campaña meticulosamente orquestada, supervisada por una firma de gestión de reputación de primer nivel con sede en Dubái. La construcción de su nuevo imperio comenzó en el ciberespacio. La adquisición discreta de nombres de dominio como The Sapphire Crescent Initiative, la iniciativa de la Media Luna Zafiro, y House of Light Foundation, Fundación Casa de Luz, indicaba el inminente lanzamiento de una nueva marca global. Esta marca no se construiría sobre narrativas de victimización y entrevistas reveladoras,
El modus operandi de su vida en California se forjaría a través de plataformas de empoderamiento femenino respaldadas por enormes fondos privados, permitiéndole operar como una figura adyacente a la realeza sin el escrutinio ni las limitaciones de la Constitución británica. La reescritura de su historia ya ha comenzado. Editoriales favorables a Meghan, colocadas estratégicamente en revistas como Vogue Arabia y Arab News, la retratan como una mujer que reclama su poder, un puente cultural entre Occidente y Oriente. Es notable la ausencia en estas publicaciones de cualquier mención al príncipe Harry, a Archie, a Lilibet o al caos dejado en Montecito. Es una omisión calculada, un borrado quirúrgico de su pasado inmediato. La respuesta lacónica de su publicista a las preguntas es una prueba más de esta estrategia calculada. Esto no se trata de asuntos familiares, se trata de legado, cultura y alineación global. Está intentando escapar de su historia personal, trasladándose a una nueva órbita geopolítica, una en la que los títulos británicos tienen poca importancia, pero la proximidad al poder lo es todo. El palacio observa con una creciente sensación de alarma. No se enfrentan a una ex-royal descontenta, sino a una nueva entidad política que opera fuera de su control. Meghan está construyendo su propio reino, no sobre la herencia de sangre, sino sobre el poder del capital y la influencia estratégica, creando un precedente peligroso que la Casa de Windsor no sabe cómo contrarrestar. La princesa de Windsor puede haber desaparecido, pero la princesa del Golfo acaba de nacer. Y sus ambiciones son mucho más grandes de lo que nadie en Londres podría haber imaginado. Su nuevo imperio no necesitará el permiso de la corona, creará sus propias reglas. En el Palacio de Buckingham, la noticia de la confesión de Harry y la deserción geopolítica de Meghan no fue recibida con ira explosiva, sino con el silencio helado que precede a una tormenta. El rey Carlos, según fuentes internas que hablaron bajo la más estricta confidencialidad, se encerró en su estudio durante horas. El peso de la situación era doble: la traición personal de un hijo y el espectro de una crisis constitucional que amenazaba con definir y quizás destruir su reinado. Se convocó un consejo silencioso, una reunión no oficial de los asesores más cercanos y miembros de alto rango de la familia, lejos de los oídos de los cortesanos menores. En esa sala, la atmósfera era fría, controlada, calculada. El príncipe William, el heredero, mantuvo una postura de silencio glacial. Su lealtad se hizo dolorosamente claro: no era a su hermano, sino a la institución. No habría declaraciones públicas de apoyo, ni gestos de solidaridad familiar. Su estrategia era despiadada y clara: contener el daño, aislar la crisis y proteger la línea de sucesión a toda costa. El silencio de William no era apatía, era una decisión política, un acto de preservación dinástica que colocaba a la corona por encima de la sangre. En contraste, se susurraba en los pasillos menos transitados que la princesa Ana, la pragmática y estoica hija de la reina Isabel, sentía una profunda simpatía por la situación de Harry, no por sus métodos explosivos, sino por la difícil situación de sus hijos. Veía en Archie y Lilibet el eco de un pasado doloroso, niños atrapados una vez más en el fuego cruzado de una guerra de adultos. Sin embargo, su influencia se limitaba a esos mismos pasillos. La estrategia pública sería dictada por la fría y despiadada lógica de la corona. La preocupación principal del palacio no era el divorcio en sí, sino las implicaciones de la nueva alianza de Meghan. La táctica Diana inversa era una amenaza existencial. Diana creó una corte de la opinión pública. Meghan estaba intentando crear una corte real en el exilio, respaldada por un poder extranjero. La corona se enfrentaba a un dilema aterrador: cómo responder a una amenaza que no podían controlar ni ignorar. Por ahora, la orden era clara: silencio, observar y prepararse para una guerra que se libraría no en los tabloides, sino en los corredores del poder global, donde los susurros son más letales que las bombas. Bajo el drama emocional que se desarrollaba, yacía una realidad financiera oscura, complicada y profundamente angustiosa. La Fundación Archewell,
Una vez aclamada como el vehículo de la pareja para la compasión global, ahora servía como la prueba principal en una investigación sobre mala gestión, incumplimiento normativo y posible fraude. No eran solo rumores, eran hechos fríos y duros que emergían de los archivos públicos. Para finales de 2025, el Departamento de Justicia de California ya había identificado a la fundación por no presentar sus declaraciones trimestrales obligatorias, una señal de alerta grave en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. El 7 de diciembre de 2025, la situación se intensificó drásticamente. La cuenta bancaria principal de la organización benéfica fue congelada por orden judicial, atrapando los activos restantes y paralizando sus operaciones de la noche a la mañana. Según personas cercanas a la investigación, cuyas identidades se protegen por temor a represalias, el detonante fue la llegada de más de $2 millones en contribuciones agrupadas de un intermediario con sede en Dubái, una entidad que ahora se cree que está directamente relacionada con el nuevo círculo de poder de Meghan. El dinero no era una donación anónima, era una inversión estratégica en su futuro, y la fundación era simplemente el vehículo para moverlo. Las auditorías forenses, iniciadas por los reguladores estatales, comenzaron a desenterrar un patrón de discrepancias alarmantes, un tesoro de evidencia que el equipo legal de Harry ahora está utilizando como palanca en su petición de divorcio. Argumentan que Meghan desvió fondos conyugales recaudados bajo su marca real conjunta hacia proyectos personales, constituyendo una violación flagrante del deber fiduciario entre cónyuges. El cuento de hadas se había convertido en un desastre financiero, un monumento a su relación rota que amenazaba con devorar cualquier resto de su empresa conjunta. Archewell estaba destinado a ser su legado, un símbolo de un tipo de realeza moderna y compasiva. En cambio, se había convertido en su lápida. La investigación no solo proporcionaba el ímpetu para la batalla legal de Harry, establecía el escenario para su apelación pública, presentándolo no como un príncipe vengativo, sino como la víctima de un fraude tanto financiero como emocional. La auditoría forense de Archewell no reveló simples errores contables. Desveló un patrón sistemático de lo que el equipo legal de Harry denominó apropiación indebida deliberada. La verdad no estaba oculta en complejos libros de contabilidad, sino escrita en los recibos. Los documentos presentaban una imagen devastadora de fondos de caridad siendo tratados como una cuenta de gastos personal ilimitada. Una remodelación de la filantropía por proximidad, no por propósito. Se detallaron $85,000 en gastos de bienestar y liderazgo que, tras una inspección más detallada, incluían reembolsos por joyas de Cartier, ropa de Chanel y estancias en suites de lujo del Emirates Palace en Abu Dhabi. Más de $300,000 fueron transferidos a una corporación fantasma, Aperio Solutions LLC, que no tenía presencia pública, ni página web, ni actividad comercial conocida. La transferencia más flagrante y la que probablemente selló el destino de la fundación fue de $5 millones a una sociedad de responsabilidad limitada de Dubái llamada Crescent Horizon Ventures, realizada solo 3 semanas antes de la partida de Meghan. Era el dinero de la huida, canalizado a través de la organización benéfica que ambos habían creado. Pero el ejemplo más conmovedor de esta supuesta malversación de fondos de caridad para la elevación del estilo de vida personal se convirtió en un bolso Birkin de $95,000. Fue comprado con una tarjeta de débito vinculada a una cuenta conjunta de Archewell, un símbolo de estatus adquirido con el dinero destinado a causas nobles. El abogado de Harry, un astuto litigante de Los Ángeles llamado Javier Castillo, lo expresó de manera directa y brutal a la prensa. Cuando un cónyuge trae a casa $100,000 en joyas de Cartier sin una factura y luego revela que fueron un regalo de un nuevo socio, no es solo fraude, es humillación. Los expertos financieros estiman que, considerando la enorme hipoteca de su mansión de Montecito, ahora en situación de preembargo, los contratos mediáticos paralizados y las probables obligaciones fiscales derivadas de la auditoría de Archewell, a la pareja le quedan menos de $5 millones en activos líquidos.
una caída en desgracia asombrosa. Este agujero negro financiero es la fuerza motriz de toda la guerra. La desesperada necesidad de dinero de Harry es lo que lo empuja a una batalla pública que, de otro modo, la corona habría insistido en mantener en secreto. La evidencia no era solo circunstancial, estaba escrita en tinta y cifras. La estrategia legal del príncipe Harry era brutalmente simple: transformar la narrativa de un divorcio complicado en el caso claro de un marido defraudado y un padre protector. El colapso financiero de Archewell no era solo un telón de fondo, era el martillo con el que planeaba aplastar la defensa de Meghan. Los documentos que Harry presentó ante el tribunal detallaban su modesto y desesperado plan: vender la propiedad de California antes de que fuera ejecutada por el banco y utilizar el escaso capital restante para comprar una pequeña finca rural en Surrey, si es que alguna vez se le permitía regresar al Reino Unido. Esta jaula dorada de Montecito, una vez el símbolo de su libertad y su nuevo comienzo en América, se había convertido en un lastre financiero, un recordatorio diario de un sueño fallido y una promesa rota. La mansión, con su hipoteca exorbitante, era ahora una prisión de lujo. El equipo de Javier Castillo estaba construyendo un caso que no solo se centraba en el fraude financiero, sino también en lo que los tribunales de California llaman crueldad emocional. Argumentaban que las acciones de Meghan no solo habían vaciado sus cuentas bancarias, sino que habían sido diseñadas para socavar la posición de Harry como hombre, esposo y padre. La revelación del príncipe de Oriente Medio y el desdén por Harry como un royal arruinado se presentaron como un patrón de abuso psicológico, una humillación deliberada. Cada compra de lujo con fondos de la fundación era presentada como una puñalada, no solo a los donantes de la caridad, sino directamente al corazón de su marido. Esta estrategia tenía un doble propósito. Legalmente, fortalecía su caso para una división de activos más favorable, dejándola a ella con las deudas y a él con la custodia. Públicamente, lo posicionaba como la víctima definitiva, una figura trágica que luchaba por la dignidad en medio de una traición inimaginable. Estaba utilizando el sistema legal estadounidense para librar una batalla muy británica, una lucha por el honor. El dinero era el arma, pero la verdadera victoria que buscaba era la validación de su dolor y la restauración de su identidad. No como un príncipe exiliado, sino como un padre que se negaba a ser borrado de la vida de sus propios hijos. La venta de la casa no era solo una necesidad financiera, era un acto simbólico, el derribo del escenario donde se había representado la farsa de su felicidad. En el centro de este conflicto marital se encuentran dos figuras inocentes y, sin embargo, inmensamente significativas. Archie Harrison, de 7 años, y Lilibet Diana, de 4. No son simplemente los hijos de un divorcio. Son un príncipe y una princesa del Reino Unido, sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono. Se han convertido en las piezas más poderosas de un tablero de ajedrez que se extiende a través del Atlántico. La petición de Harry para obtener la custodia exclusiva se basa en un argumento legal devastador: deserción emocional voluntaria. Los documentos legales, presentados ante el Tribunal Superior de California, alegan la partida abrupta de Meghan el 23 de enero sin ningún acuerdo formal para el cuidado de los niños, sus supuestas declaraciones verbales de desinterés, incluyendo frases escalofriantes como «puedes quedártelos a ellos» y a sus facturas de terapia, y su completa falta de contacto con los niños desde que se fue. Lo que da una credibilidad aterradora a estas acusaciones son los registros escolares y las declaraciones juradas de las niñeras, que indican que Harry ha sido el cuidador principal durante el último medio año. La respuesta legal de Meghan ha dejado perplejos a los expertos en derecho de familia. Su equipo ha declarado que no disputará la petición de custodia de Harry con una condición escalofriante: que no sea perseguida por la pensión alimenticia. Una abogada de Santa Mónica, Isabel Moreno, comentó a la prensa: «Es extraordinariamente raro que una madre en California, especialmente una figura pública, se excluya voluntariamente de la custodia de sus hijos.
es una bandera roja del tamaño de un país. Esta estrategia legal, aunque impactante, le da a Harry un caso sólido como una roca. Sugiere una apatía genuina o una estrategia geopolítica más amplia que excluye a sus hijos de su próximo capítulo. En su confesión, Harry afirmó que era una combinación de ambas, y es aquí donde la verdad escrita en sangre, el legado de Diana, se convierte en el verdadero campo de batalla. Proteger a sus hijos, la línea directa de la mujer que la institución no pudo proteger, se ha convertido en la única y sagrada misión de Harry. Ya no lucha por su título o su popularidad, lucha por la sangre de su madre. La aparente victoria de Harry en la custodia de sus hijos crea, paradójicamente, una pesadilla diplomática. La estrategia de Meghan es diabólicamente astuta. Al ceder la custodia de forma pasiva, se libera de la responsabilidad parental mientras ata a Harry en un nudo legal internacional casi irrompible. Incluso con su aparente abandono, el traslado de los niños al Reino Unido sin la autorización explícita y por escrito de Meghan estaría sujeto a una impugnación judicial inmediata en virtud de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Es un tratado diseñado para proteger a los niños de ser llevados a través de fronteras sin el consentimiento de ambos padres, y Meghan, técnicamente, sigue siendo su madre. El palacio se encuentra ahora en una posición insostenible, paralizado por el miedo. Están aterrorizados ante la perspectiva de desencadenar una catástrofe a escala mundial. Si el rey Carlos interviene para facilitar el regreso de Harry y los niños, la corona podría ser acusada de interferir en un proceso legal estadounidense e incluso de ser cómplice en una posible sustracción internacional de menores, por muy injusto que parezca a los ojos del público. Por esta razón, el príncipe William ha permanecido en un silencio de piedra, negándose, según fuentes internas, a proporcionar un refugio oficial hasta que los tribunales estadounidenses hayan emitido un fallo final y definitivo. Es un movimiento frío y despiadado, diseñado para proteger a la monarquía de cualquier implicación legal, incluso a costa de su propio sobrino y sobrina. El rey Carlos está atrapado entre su deber como abuelo y su obligación como monarca. El protocolo Windsor no tiene precedentes para una situación como esta. La institución, diseñada para resistir escándalos de adulterio y abdicaciones, se encuentra paralizada por un enredo de derecho de familia internacional que amenaza con exponer su impotencia en el escenario mundial. Harry está solo, luchando no solo contra su exesposa, sino también contra un sistema legal extranjero y una familia real que lo ve, ante todo, como una amenaza a la estabilidad. Su deseo de llevar a sus hijos a casa se ha convertido en un laberinto diplomático del que parece no haber salida fácil. Está atrapado en una jaula legal y la llave está en manos de las mismas personas que lo empujaron a ella. La evidencia más desgarradora presentada por Harry no se encontraba en los informes financieros ni en los documentos legales, sino en las heridas invisibles infligidas a sus hijos. Con la voz embargada por el dolor, relató una conversación con su hijo Archie. El niño lo miró, con una seriedad impropia de su edad, y le preguntó: «¿Por qué no tienes un castillo? No eres más que un príncipe triste sin reino». Harry lo describió como una campana de alarma, una señal inequívoca de que las identidades de sus hijos estaban siendo reescritas en tiempo real, envenenadas contra él por una narrativa que no podía controlar. El golpe más cruel, sin embargo, vino de su hija. Contó cómo Lilibet Diana, su hija nombrada en honor a la reina y a su madre, había repetido una frase en su inocencia infantil, una frase que claramente había escuchado de su madre. «Mami piensa que papá es un problema. Esto ya no es una batalla por la custodia legal, es una batalla por el alma de sus hijos. Está luchando desesperadamente para evitar que se conviertan en daños colaterales, para que su percepción de su padre y de su herencia no sea permanentemente tóxica». Para Harry, estas palabras son el eco de su propio trauma, un fantasma del pasado que regresa para atormentarlo. Él también creció en un hogar fracturado, viendo a su madre, la princesa Diana, ser marginada y vilipendiada por la misma institución que se suponía
debía protegerla. Ahora ve la historia repitiéndose de la manera más cruel posible, con sus propios hijos siendo utilizados como armas en una guerra de narrativas. Su lucha por traerlos de vuelta al Reino Unido no es solo por seguridad o estabilidad. Es un intento desesperado de reconectarlos con la mitad de su herencia que está siendo borrada activamente. Quiere que conozcan el legado de su abuela, la mujer que no pudo ser protegida no a través de titulares de prensa, sino a través de la historia viva y la familia que les fue arrebatada. Esta disputa matrimonial se ha convertido en una cuestión de Estado a escala internacional, con el bienestar y la identidad real de dos niños pendiendo de un hilo. Las heridas no son físicas, pero son profundas y corren el riesgo de no sanar jamás. En los minutos finales del podcast, cuando la tensión era casi insoportable, el príncipe Harry, acorralado y sin nada que perder, jugó su última y más desesperada carta. Pronunció un ultimátum, con una calma tan deliberada que envió ondas de choque a través de los pasillos del Palacio de Buckingham y del gobierno del Reino Unido. Si la corona, dijo, eligiendo la palabra corona en lugar de mi familia en un distanciamiento calculado, no respeta mi derecho a regresar con mis hijos, entonces no tendré otra opción. Pondré a Archie y a Lilibet al cuidado de un refugio infantil privado aquí en California mientras lucho por nuestro derecho a la seguridad. A la pregunta incrédula de Kimmel sobre si esto era una amenaza real, Harry respondió con una voz firme y gélida, desprovista de emoción. Es la última carta que me queda. Me quitaron mi país, mi nombre y ahora mi familia. No era el arrebato emocional de un padre desesperado. Era una maniobra estratégica y política de alto riesgo, un acto de guerra nuclear en términos de relaciones públicas. En California, la intención de solicitar una transferencia de tutela temporal es un proceso legal que permite a un padre ceder la custodia de sus hijos al Estado o a un tercero neutral. Si puede demostrar que no puede proporcionarles un hogar estable que se enfrenta a un exilio legal. Al hacer esta amenaza, Harry está obligando a su padre a hacer algo que ningún monarca ha hecho antes. Al colocar a los nietos del monarca británico, sexto y séptimo, en la línea de sucesión, en una especie de cuidado estatal en una nación extranjera, está creando una pesadilla de proporciones inimaginables. La imagen sería devastadora. Los príncipes de la casa de Windsor, la sangre de Diana, abandonados en un sistema de cuidado ajeno, porque su propia familia, la familia real, supuestamente se niega a darles asilo. Es un jaque mate, un movimiento que ataca directamente la autoridad, la compasión y la estabilidad misma de la casa de Windsor, poniendo al rey en una posición en la que cualquier movimiento es una pérdida. Es la táctica de tierra quemada de un hombre que ya ha visto su mundo arder. El rey Carlos III se encuentra en una posición imposible. Un dilema para el cual los especialistas en derecho constitucional no logran encontrar solución. Sencillamente porque no existe ningún precedente. La abdicación de Eduardo VIII en 1936 fue un conflicto de amor contra deber. Un choque claro entre la elección de esposa del monarca y su rol como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La crisis actual es infinitamente más compleja y personal. Es un choque de familia contra institución, con un padre usando a sus propios hijos como palanca para exigir un acuerdo con la corona. Las opciones del rey, discutidas en el Consejo Silencioso, son igualmente catastróficas. Si cede y facilita el regreso de Harry, corre el riesgo de ser visto como débil, de ser chantajeado por su propio hijo y de involucrar a la monarquía en una enredada y humillante batalla de custodia internacional. Establecería un precedente increíblemente peligroso, que un miembro de la realeza descontento puede dictar los términos a la corona a través de la amenaza pública. Sin embargo, si no coopera, si se atrinchera detrás del muro del protocolo, se verá obligado a soportar el espectáculo espantoso de sus nietos siendo entregados a extraños en un país extranjero. Esto dejará una cicatriz en su reinado que nunca se borrará. La imagen que lo definiría no sería la de un rey, sino la de un patriarca frío y desalmado que valoró más el rígido protocolo que la seguridad de su propia sangre
de la sangre de Diana. La amenaza de Harry trasciende el derecho de familia, es un desafío directo a la esencia misma de la monarquía moderna. Pone en duda la compasión de la institución, su capacidad para cuidar de los suyos y su relevancia en un mundo que ya no se inclina ante el mero derecho de nacimiento. La decisión de Carlos no será solo la de un rey, sino la de un padre y un abuelo, y el mundo entero está observando para ver qué prevalecerá. El hombre atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve, o la corona, fría e implacable. En el silencio de los pasillos de Buckingham no se delibera sobre política, sino sobre el alma misma de la monarquía. El mundo ahora contiene la respiración, esperando dos fechas clave que definirán el futuro de la monarquía. La primera, la audiencia pública inicial en el Tribunal de California, fijada para el 18 de marzo de 2026, donde los trapos sucios financieros y emocionales serán expuestos bajo juramento. La segunda, y más inminente, es la conferencia de prensa que Harry ha anunciado en Clarence House para el 14 de febrero. Un día de San Valentín manchado de traición. Se cree que allí, en el corazón del establishment real, anunciará públicamente su divorcio, revelará detalles de su lucha por la custodia y proclamará su deseo de regresar al Reino Unido. Se ha filtrado a la prensa una frase de su declaración final, un resumen de toda su intención que parece sacado de un guión de tragedia. Fui por la paz. Vuelvo por la verdad. Mis hijos crecerán con claridad, no con conflicto. Esto no es solo un divorcio, es un ajuste de cuentas. La elección de Clarence House, la residencia oficial del rey, es un movimiento audaz y simbólico. Es una forma de forzar a la institución a ser testigo de su verdad, de llevar la batalla directamente a su puerta. Harry ya no está pidiendo permiso, está reclamando su lugar, no necesariamente en la línea de sucesión, sino en la narrativa de la historia. Quiere que el próximo capítulo se escriba con integridad, no con la ilusión que, según él, casi lo destruye. El palacio se encuentra en una situación de pánico controlado. No pueden impedir la conferencia de prensa sin parecer tiranos y confirmar todas las acusaciones de control y silenciamiento. Pero permitirla es dar a Harry una plataforma global para airear los secretos más dañinos de la familia. Están preparando sus defensas. No con comunicados de prensa, sino con susurros estratégicos a medios leales, intentando desacreditar a Harry antes de que pueda hablar, pintándolo como inestable, vengativo y desesperado. Pero la verdad, como Harry ha aprendido dolorosamente de su madre, tiene una forma de salir a la luz y el 14 de febrero amenaza con explotar en el corazón mismo de Londres, dejando tras de sí solo escombros y una corona resquebrajada. El príncipe pródigo regresa, pero no busca perdón, busca justicia. La monarquía británica se encuentra al borde de la desintegración. El edificio cuidadosamente construido de tradición, deber y mística se estremece hasta sus cimientos, sacudido por una batalla que es a la vez profundamente personal y peligrosamente pública. Lo que comenzó como un cuento de hadas moderno se ha transformado en una epopeya geopolítica que abarca dos continentes, dos culturas y dos interpretaciones irreconciliables de lo que significa ser de la realeza. Por un lado, está Meghan Markle reinventándose en un desierto dorado, respaldada por una nueva riqueza y una nueva dinastía, construyendo un imperio donde el legado es una mercancía que se puede gestionar y vender. Por otro lado, el príncipe Harry, desconectado emocional y financieramente, lucha no por un imperio, sino por un hogar, por su identidad como padre y por el futuro de los hijos que llevan la sangre de Diana. Esta es una guerra entre la responsabilidad pública y la angustia privada, entre la institución tradicional y la celebridad moderna. El capítulo final de esta saga, que pasó del amor a la litigación, aún no está escrito, pero su conclusión, sea cual sea, reescribirá la historia de la Casa de Windsor para las generaciones venideras. Como dijo el propio Harry en el podcast que lo empezó todo, esto no se trata de ganar, se trata de sobrevivir con dignidad. En este momento, mientras el mundo observa, la pregunta que persiste es si se puede rescatar alguna dignidad de las ruinas.
Porque la paz de la monarquía ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste: no todas las heridas están destinadas a sanar, y no todas las coronas están destinadas a sobrevivir intactas.